Bienvenidos una vez más a Ley TV, el canal legal, el canal que le da a usted todo lo que tiene que saber acerca de leyes. Leyes, lo hemos dicho en otros programas, como en este país, usted tiene que estar consciente de las leyes porque todos nos tenemos que regir por leyes. Conmigo tengo a uno de las personalidades de la Ley TV, el doctor José Rojas. Él es miembro de la firma legal Levin Rojas, Camasar y Rec. Bienvenido, José. Muchas gracias. Óigame, tenemos mucho de qué hablar. Hoy vamos a hablar un poco acerca de las leyes que rigen la inmigración de los Estados Unidos. Y primero que nada, quiero que me digas un poquito cómo una nueva administración puede cambiar las leyes de inmigración, incluyendo la famosa reforma migratoria, que yo creo que la última vez que existió fue cuando Ronald Reagan era presidente, si no me equivoco, en el 82. De allá para acá no se ha hecho una reforma migratoria en los Estados Unidos, algo que ambos partidos dicen que es muy importante, pero que, como es la política, ningún partido quiere ceder el derecho de decir el otro partido, yo hice la reforma migratoria, y por eso tantas trabas, y los que no se benefician en nada de esto son nuestros inmigrantes, especialmente el inmigrante latino. Pero ¿cómo puede una administración cambiar estas leyes cada 4 años? Bueno, creo que es importante entender más o menos cómo el gobierno americano funciona. Entonces, el presidente es lo que llaman un ejecutivo. Y como ejecutivo, él tiene control sobre las agencias, los agencies del país. Entonces, por ejemplo, el Departamento de Inmigración está bajo el control del presidente. Y muchas de las leyes no técnicamente son leyes, son directivos de las agencias del gobierno. Entonces, eso el presidente puede cambiar inmediatamente. Cualquier cosa que es regulatory, regulación en vez de ley, el presidente tiene la autoridad de cambiar inmediatamente. Lo otro que el presidente, claro, cuando es presidente, pues es el director del partido político que existe. Entonces, también puede influir las leyes mismas. Las leyes son, para cambiar una ley, el Congreso tiene que cambiar la ley. Entonces, es un proceso un poco más difícil del otro que te hablé bajo el poder ejecutivo. Okay. Lo que no puede cambiar un presidente, y esto creo que es muy importante para la audiencia nuestra, es la Constitución. Entonces, eso es los derechos individuales que una persona tiene, ciudadano o no ciudadano, eso siempre va a existir. Entonces, el derecho al proceso legal, por ejemplo, el derecho que existe bajo la Constitución que no te pueden hacer un search and seizure, illegal search and seizure. Que es un registro ilegal. Un registro, que no pueden venir a tu casa y romper las puertas sin una orden de un juez, por ejemplo. Esos son derechos individuales que existen para ciudadano o no ciudadano y que no cambien de presidente a presidente. Cuando una persona o un ciudadano se le violan estos derechos civiles, tú acabas de mencionar el que entren por una puerta sin permiso, sin un warrant, ¿no? Y una petición del juez, y entren a tu casa y se metan y empiecen a registrar. ¿Hasta qué punto tiene ese ciudadano derecho a ser recompensado monetariamente luego por esas violaciones? Bueno, el derecho es absoluto. Entonces, la Constitución en sí misma solo te protege en un caso criminal, digamos. Pero el Congreso hace años pasó una ley que se llama Section 1983, 42 U.S.C. Section 1983, y eso lo que te da es la autoridad de traer un caso civil basado en una violación de derechos constitucionales. Okay. Entonces, si te ha pasado algo y el gobierno ha abusado su poder, se puede traer un caso civil contra el gobierno. Ok, all right. Por el mismo lado, si hay un grupo de personas que no tienen documentos, que están laborando, trabajando, y llevan años trabajando en una fábrica, o como lo decimos nosotros, una factoría, y llega inmigración y le viola los derechos, también luego podrían traer, vamos a ver, no tenemos que mencionar firmas, pero vamos a mencionar la firma de ustedes. Llegan ahí y dicen, yo creo que mis derechos fueron violados
por inmigración cuando yo estaba yo trabajando, laborando tranquilamente, y mis derechos constitucionales fueron violados. Claro. También tiene base para una demanda. Sí, claro, estas cosas siempre dependen de los detalles. Entonces, ¿cuál exactamente fue la violación? Pero absolutamente, si vinieron y te violaron derechos constitucionales, se puede traer un caso civil. Entonces, los derechos humanos, los derechos individuales siempre van a existir. Eso no puede quitar un presidente. Por ejemplo, hasta la misma factoría o empresa, si ellos están violando los derechos civiles de un empleado, también se puede traer un caso. Si eres documentado o no, no importa. Tú tienes un derecho a tener un sitio de trabajo que no te va a lastimar, que no te está poniendo en peligro, que te están tratando de una manera humana. Y todo esto está protegido bajo ley federal y estatal. Tú acabaste de hablar de que no se puede cambiar la Constitución, sin embargo, existen los amendments o las enmiendas. Explícame un poco acerca de eso, si puedes. Muy difícil. Muy difícil. Cambiaron la Constitución, sí hubo amendments, pero la mayoría de los amendments, tú sabes que ocurrieron, yo creo que era un año después de la Constitución misma. Entonces, eran lo que llaman los Bill of Rights. Y eso era casi inmediato. La abolición de la esclavitud, claro, el derecho de la mujer a votar. Todo pasó muy rápido. No ha habido un cambio a la Constitución en que yo sepa por lo menos 20 años. Entonces esto no es algo que es muy difícil, porque el proceso legal para cambiar la Constitución es casi imposible. Lo que te expliqué antes, cambiar una regulación, muy fácil. El presidente lo puede hacer casi inmediatamente. Cambiar una ley, un poco más difícil, pero tampoco tan complicada. La Ahora, Constitución, difícil. Hay personas, y vamos a entrar un poquito en el tema político, si no te quieres meter en eso no hay problema, pero aquí estamos para instruir a nuestra audiencia. Vamos a tomar como ejemplo lo que está sucediendo en los Estados Unidos ahora mismo, hablando de inmigración. Por un lado tenemos que el presidente saliente, el que salió, Donald Trump, tenía una ley que decía aquí todo el mundo tiene que entrar de ahora en adelante de una manera legal. Un proceso. El proceso tiene que ser seguido como al pie de la letra para que todo el mundo entre aquí después de ser entrevistado y después de que nosotros sepamos que no ofrecen ningún tipo de riesgo a la seguridad de los Estados Unidos. Ahora llegó entonces Joe Biden. Ganaron los demócratas y todas esas leyes, según yo escucho por parte de los conservadores, fueron barridas debajo de la alfombra y como resultado tenemos una open borders o fronteras abiertas donde todo el mundo está entrando. ¿Quién estaba violando la Constitución ahí y quién está violando cualquier tipo de ley que exista? ¿Donald Trump al decir por aquí no pasa más nadie o Joe Biden al decir todo el mundo puede entrar? Bueno, para mí Donald Trump, cuando la violación constitucional que hizo no tenía que ver con la cuestión de asegurar que las leyes del país están siendo seguidas. Porque esa es la obligación de un presidente, es to carry out the laws of the United States. Entonces, ¿qué pasa? El problema con la manera que Donald Trump manejó la situación, para mí eran las violaciones de los derechos humanos, derechos constitucionales. Porque, mira, si tú quieres deportar a alguien que está aquí ilegal, eso es una cosa. Pero si tú les vas a meter en jaulas como animales, eso es una cosa completamente diferente. Si tú les vas a poner en aviones, como está haciendo el tipo este de Florida, el DeSantis, y les vas a mandar a otros estados como si eran animales. O sea, esto no es una manera de tratar a la gente. Porque una persona, si comete una infracción o una ley, eso no quiere decir que vamos a tratar a la gente como si no son humanos. Y para mí eso es el problema fundamental. El otro problema que yo veo con inmigración es que es una gran mentira. O sea, esta cuestión de tener el wall. La mayoría de la gente que viene a este país ilegalmente viene por avión. ¿Sabes? Eso está demostrado, que vienen de manera legal y luego se quedan. Y dicen que vienen como estudiantes, como esto, como lo otro, y después llenan unos papeles y se quedan. Pero nunca se ha visto tanta inmigración en este país como ahora, como en los últimos año y medio, 2 años. Sí. Entonces muchas personas
dicen, muchas personas, por ejemplo, norteamericanos, amigos míos personales, que me dicen, y no, ustedes los latinos están violando mis derechos constitucionales porque yo ahora tengo que sacar plata de mi bolsillo para enfrentarme a los costos de hacer más escuelas, de tener más maestros en mi barrio, de tener un estilo de vida que yo no quería. Yo estaba por retirarme, ahora no me puedo retirar porque me está costando $5,000 más anualmente todo esto de los inmigrantes. Hasta cierto punto, ¿tú no crees que a ellos también se les están violando los derechos? Bueno, mira, cuando una persona tiene que pagar más en taxes, todos nos sentimos violados, pero para mí esto no es una cuestión de que uno tiene razón y el otro no. Entonces, hay una manera, en mi opinión por lo menos, que las leyes se pueden enforzar, se pueden cuidar, pero tampoco abusar de la gente. Entonces, es cuestión de encontrar maneras de asegurar que la gente que viene a este país viene de una manera legal, porque el país necesita al inmigrante. Por supuesto, este país fue fundado con inmigrantes. Claro que sí, el Statue of Liberty dice, bring me your tired and your wretched. Entonces, pero además de cuestión económica, el vecino mío, por ejemplo, es dueño de una empresa y él no puede encontrar empleados para hacer el trabajo que su empresa tiene que hacer. La gente no lo quiere hacer. Es muy difícil ahora encontrar empleado. Entonces necesitamos gente que tiene hambre, que tiene el deseo de querer trabajar. Y el inmigrante, honestamente, es el que trabaja más que nadie. Ahora explícame esto, José. Hablando de eso y tocando ese tema. Tenemos una situación en Nueva York un poco caótica. Tenemos, yo creo que al ritmo de 10,000 nuevos migrantes todos los meses que están arribando aquí. Sin embargo, como tú dices, como inmigrante, todo el mundo quiere surgir, todo el mundo quiere estar empleado, todo el mundo quiere recibir un cheque para obtener el sueño americano. Sin embargo, las leyes del estado de Nueva York prohíben que estas personas trabajen. Entonces, personas que no somos duchos en esto de las leyes, podemos decir, caramba, ¿por qué el gobernador y el alcalde o quien implante las leyes en el estado nos dice desde el momento que estas personas arriban a Nueva York tienen derecho a trabajar? Ahí hay un sinnúmero de personas que están viviendo como animales en las calles porque quieren mejorar su estilo de vida, pero no pueden trabajar porque el mismo Estado no les permite trabajar. Hay una contradicción tremenda ahí, claro, que no beneficia a la sociedad de ninguna forma. Mira, lo mejor es que trabajen, porque cuando trabajan... ¿Le echamos las culpas a los abogados ahí? Bueno, yo no veo la culpa al abogado, pero bueno, mira, la culpa es al político. Y mira, en este país hay un cierto racismo, yo creo todavía que existe, porque mira, yo vine de España, yo soy primera generación, yo vine con 17 años a este país, yo tuve mucha suerte, pero mi madre se fue para España, de América, al revés, y ella era irlandesa. ¿No le gustó la comida acá? La comida es mucho mejor en España, ¿eh? Un jamón serrano, o mejor jabugo, imposible. O un gazpacho. O un gazpacho. Sí. Pero ella, su familia era irlandesa. Y los irlandeses en este país pasaron lo suyo también. Entonces, estas cosas se repiten. Porque los irlandeses todos vinieron aquí. Pero los irlandeses podían llegar y trabajar. Claro. Trabajar en inmigración. Bueno, eso no es completamente verdad. Tú sabes que los irlandeses, it would say, en las señales... No mix allowed. Irish need not apply. Irlandés no necesita ni pongas aquí tus papeles. Ni solicitar empleo. Y el italiano pasó lo mismo. Entonces, estas cosas se repiten. En este momento lo que pasa es que el hispano es el que es el irlandés de hace 100 años. Y bueno, este problema siempre, no es nuevo. El problema de inmigración, la gente se cree que es un problema que existe solamente ahora. Esto siempre ha ocurrido porque cuando hay gente nueva, que los que ya están aquí lo ven como una amenaza. Como una amenaza, como unos invasores. Claro. Y así siempre ha sido. Pero luego lo que ocurre es que los inmigrantes son los que siguen construyendo el país. Los irlandeses lo hicieron, los italianos lo hicieron. El hispano está construyendo este país ahora mismo. Porque el trabajador es el hispano. Hablando de tu país, hablando de España. En España, la mayor parte de los constructores y las personas que hacen el trabajo duro en las calles son inmigrantes también.
Y en España hay mucho racismo también. España es un país que ahora mismo está pasando por lo suyo también, porque mucho inmigrante ahí, mucha gente de Sudamérica, Gente de África. y de África que viene a España, y hay mucho problema ahí también. Entonces esto no es un problema solamente de los Estados Unidos. Esto es un problema de los países que tienen dinero, que son ricos y que la gente quiere venir con buena razón. Yo no sé exactamente cuál es la solución. Yo lo veo como casi ningún lado, los republicanos, los demócratas, ninguno tiene completamente razón. Porque es verdad que hay que tener limitaciones en quién puede venir. Y también no es justo que una persona que lo hace de la manera correcta se está esperando y luego hay gente que viene. Ahora llegan miles o cientos de miles de personas y esas personas que han estado esperando dicen, ¿y yo qué? Claro. Yo hice todo bien y me están castigando. Claro. Pero a la misma vez tampoco es cuestión para mí, Donald Trump, la manera que él lo hizo, lo convirtió en una cuestión política de odio. Esta gente, los criminales, vienen, los rapers. O sea, para mí lo que me molestó más que nada de eso es que era un esfuerzo a pintarnos de una manera negativa. Cuando la mayoría de nosotros que estamos aquí estamos trabajando, estamos siendo productivos, pagamos nuestros taxes y estamos ayudando a construir el país, a seguir construyendo el país. Entonces, servimos en el ejército, más que nadie. Sí, es cierto. Yo creo que el 30% ahora mismo de las Fuerzas Armadas es de origen hispano. Eso está claro. Pero, ¿por qué tú crees, o cuánto tiempo más va a tomar tú que estás envuelto en esto de leyes, para lo que mencionamos anteriormente, una reforma migratoria, una reforma que le dé el derecho a la persona honesta, al latino mayormente honesto que está en este país, a obtener sus documentos, a no tener que estar trabajando 16 horas o 12 horas al día o manejando un Uber, teniendo que mirar detrás de su hombro a ver dónde está la migra, como se le dice? Claro. ¿Y qué es lo que va a tomar? ¿Cuándo tú crees que los dos partidos se van a poner de acuerdo? Yo sé, tú piensas, nunca. Para resolver este problema que ya lleva, como yo dije, desde el año 82. Claro. Bueno, ya es tiempo. Y mira, a veces cuando el país es como un pendulum, ¿sabes? Entonces, tú siempre ves la política hace así constantemente. Entonces, yo creo que estamos llegando a ese punto, pero este país está pasando por mucho ahora mismo. Políticamente estamos muy en un sitio que no podemos estar, no estamos de acuerdo de nada. Entonces, en este momento, este no es el momento. Lo siento decir, pero va a ser unos años más. La cuestión política tiene que calmarse un poquito más. Tenemos que graduarnos de la época de Trump, en mi opinión, y a lo mejor en unos años esto se puede revisitar. El camino a la ciudadanía, hermano, que todo el mundo más o menos quiere ser ciudadano, sino residente por lo menos de los Estados Unidos, aquellas personas que ya llevan más de 5 años acá. ¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Tienen ustedes, los abogados, algún tipo de consejo que le pueda dar a nuestra comunidad acerca de cómo hacer para acercarse más al sueño de ser ciudadanos americanos? Bueno, claro, lo más importante es lo peor que uno puede hacer es cometer un crimen aquí, porque una vez que eso se ha hecho es muy difícil luego intentar el proceso de legalizar, digamos. Los abogados que trabajan en inmigración, y yo no soy experto de inmigración, pero en este programa vamos a tener expertos que van a hablar de... En este programa vamos a tocar todo tipo de ley. Y este es un tema que vamos a traer expertos para hablar del tema, pero lo más importante siempre es, hay que hablar con un abogado, porque hay avenidas que son muy específicas a la situación de una persona. En general, lo mejor que puedo decir es ser lo más productivo que uno puede ser, cumplir con las leyes del país y también, claro, a ver si hay un cambio de lo que usted hablaba. Eso va a ser, algún tipo de amnistía sería lo ideal. Sí. Y mira, yo creo que, hablando de amnistía, hay ciertas maneras que una amnistía se puede hacer que hasta gente republicana yo creo que estaría de acuerdo. Imagínate que hay una persona que ha vivido en este país 15 años y ha puesto un negocio
emplea 15 personas, es productiva, tiene una familia, los niños están estudiando, son ciudadanos aquí. Para mí, yo creo que sería muy difícil hasta persona de cualquier partido decir, esta persona no merece nuestro país, porque es una persona que nos beneficia a todos. Entonces, para mí siempre, mira, lo lógico es, claro, ser lo máximo productivo que uno puede ser y ser un miembro, actuar como un ciudadano que merece estar aquí. Sí. Y claro, hablar con abogados porque hay avenidas que un abogado puede emplear que uno solo no podría hacer. La consejería legal es muy importante y yo respeto mucho a los abogados porque, como dije en otro programa, ustedes fueron los que estudiaron esto, ustedes se pasaron años estudiando y ¿quiénes somos nosotros? Un tipo de la radio o la televisión para ir a discutir con un juez o decirle, no, ustedes son los expertos. Ahora, una cosa que sí te quería preguntar, muchas personas que llegan a este país, y yo lo he visto mucho, tú viniste cuando tenías 17 años, me dijiste. Bueno, yo vine cuando tenía 13. Yo me acuerdo que cuando estábamos creciendo, que éramos muchachones, nosotros ni pensábamos en tomarnos 2 cervezas y salir a conducir de vez en cuando, como hacen todos los jóvenes. Con 2 cervezas en una fiesta ya yo puedo conducir. Sin embargo, para una persona que no es ciudadano de los Estados Unidos, esto puede constituir tremendo problema, porque ¿qué pasa si tú tienes un accidente en una carretera y tú tienes 18 años, ya eres mayor de edad, ahora estabas conduciendo borracho o bajo la influencia del alcohol? Y eso puede evitar o puede hacer que tu solicitud fuera rechazada en un futuro. Claro. Mira, yo creo que es una lástima, pero una persona que está aquí sin documentación tiene que andar con mucho más cuidado con todas las cosas. Sí. No es vivir con temor, pero a la misma vez hay que ser un model citizen. No es lo mismo que le pase a Juan Pérez que a John Smith. Claro. No es lo mismo. Porque ya John Smith nació aquí, ya es ciudadano de los Estados Unidos. Él no tiene que preocuparse. Pero la persona que tiene la mala suerte de estar en un estado sureño de esto, donde hay un racismo tremendo todavía, donde tú sabes que todo va a estar en contra de ellos, vamos a no cometer los errores. Yo creo que debe existir un programa, nosotros que estamos envueltos en los medios de comunicaciones, de educar a nuestra comunidad para que no entren en problemas de esto. Bueno, y mira, hasta la gente que es documentada, yo siempre he pensado que como persona hispana, la gente siempre me está mirando de cierta manera. Este se metió en derecho, se pudo meter en educación porque he's Hispanic. O sea, siempre me están dando como me están poniendo para abajo un poquito. Y yo siempre he tenido que pelear para demostrar que no, que yo soy excelente, que soy el mejor. ¿Por qué? Porque la gente, este es el racismo. Obama habló de esto un poquito. No es que alguien me insulta no, a mí nadie me ha llamado Speck en mi vida, por ejemplo. Pero lo que sí he notado es que me han dado como si la razón que yo he tenido el éxito que he tenido es a base de ventajas que me han dado por ser hispano. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo siempre he sentido una presión de que tengo que ser más excelente de otra persona que no es hispana. Tengo que ser mejor, tengo que ser más ejemplar, tengo que pelear más. Y that's okay. Mira, está la vida. You take it. I'll take it. Pero es la realidad. Entonces, nosotros tenemos que actuar siempre de una manera, yo creo que por lo menos estar consciente de que ellos nos están juzgando a veces. Y tenemos que ser conscientes de eso, y se lo digo a mis hijos también. Pero bueno, esa es la realidad de la vida. No debería ser, pero lo es. El padre de un amigo mío, él siempre, yo me recuerdo, siempre nos inculcó, ustedes deben comportarse como embajadores de su país. Claro. Crean ustedes, métanse en la cabeza, piensen así. Yo soy un embajador y un representante de mi gente. ¿Cómo tendría que comportarme yo si a mí fuera otorgado el título de embajador de un país? Yo tendría, como tú dijiste, de hacerlo un poquito mejor para proyectar no solamente una imagen más positiva acerca de nuestra gente, pero también para
evitar los problemas. Claro. ¿Verdad? Porque hay cosas que ellos piensan de nosotros que no son. Por ejemplo, el español es vago, con la siesta. O sea, hay estas cosas que la gente se cree que hay que pintar una pintura completamente diferente. Y mira, eso es algo que tenemos que vivir con esto. Hermano mío, muchísimas gracias por estar nuevamente en este programa. Recuerden, Ley TV. Sí, señor. Aquí vamos a estar con el canal legal de ahora en adelante, instruyendo a nuestra gente acerca de sus derechos y, más importante aún, acerca de todo lo que tiene que ver con leyes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima vez.